Caipiriñas, mentiras y cintas de vídeo presenta Quilombo en Extremo Oriente, o en el Cercano Oriente, o en donde sea, en países con petróleo. Tremendo quilombo con petróleo, amigos. Este es el espacio de YouTube que alimenta cuerpo y mente comentando páginas manchadas de tinta, en este caso tinta verde. ¿Por qué verde? Pues porque Hulk es verde y es un cabrón muy grande. En fin, no os estoy engañando en nada, ¿no? O sea, armas grandes, mucha tinta, mirad el color de esta tinta, joder. En fin, hoy nos vamos a meter en tremendísimo quilombo geopolítico. ¿Por qué? Porque este cómic es un cómic muy loco. Es un crossover entre X-Factor y Hulk de 1992 y que tiene la peculiaridad de estar guionizado por Peter David, porque en esta época el recientemente fallecido Peter David estaba guionizando ambas colecciones, así que las pudo coordinar, digamos, para contar su historia, para contar la historia que quería contar. ¿Y cuál era esa historia? Pues era una historia de guerra en países orientales, de Cercano Oriente, que tienen petróleo y que tienen apoyo militar. ¿Os suena lo que está pasando entre Israel y... ¿sabéis? Lo que está pasando entre Israel y Irán, básicamente, los bombardeos, los apoyos de Estados Unidos. Donald Trump aparece, desaparece, dice que sí, ahora no, ahora vamos a mediar, Pues básicamente es la historia de toda la vida que cada X tiempo se produce y de la cual nos estamos empezando a aburrir un tanto, en la cual pues siempre tenemos a tiranos y a gente que se aprovecha del poder de los tiranos porque puede resultar ventajoso para obtener algún otro tipo de recurso y demás. Y Peter David pues decide que, la guerra del Golfo es del 90 o del 91 o algo así. Eso fue una especie como de, entre comillas, precedente de la guerra que después tendríamos en Irak y en Afganistán en los 2000 y que que es un poco, es lo mismo, es que es el mismo tipo de conflicto. Pues Estados Unidos, resumiendo, Estados Unidos ataca a Saddam Hussein, ¿vale? Porque hay una invasión, creo que era la invasión de Kuwait por parte de Irak y ahí es donde, tenemos una guerra, pues digamos que muy mediática, pero con una exposición en los medios muy controlada para intentar no repetir el fracaso en ese nivel, a nivel de publicidad que fue la guerra de Vietnam, ¿no? Fue un poco la guerra de los 90 y decidió Peter David que quería lanzarse a a lanzar su interpretación de una guerra reciente, de un conflicto muy sangrante, con connotaciones internacionales y con muchísimo conflicto y se vino arriba. Oye, no me pregunten qué estaban pensando los editores de la época para permitir una historia así, pero lo hicieron, amigos, y fue realidad. Y tremendísimo plano ocular, mirad este plano ocular, joder, en tu cara. Este año que se publicó la colección, este año de Hulk, para entendernos, se llevó un Eisner, no por esta historia solo, sino por todo el año completo, el 92. Tanto Peter David como Dale Keown, el dibujante cuyos dibujazos estáis viendo ahora mismo, el dibujante de Pete, pues se llevaron un premio Eisner como mejor equipo creativo, porque es que realmente aquí la colección de Hulk iba velocidad de crucero, velocidad del sonido, velocidad de la luz, velocidad más rápido que el pensamiento, ¿sabéis? O sea, aquí esta colección era la colección de Marvel que había que leer, aunque es estúpido decir que hay que leer una, ¿no? Pero realmente recordemos también que 1992 es la época esta de la página doble, el espectáculo gratuito, Rob Life, el Jim Lee, bla, bla, bla. Los guiones no solían brillar demasiado. Y en esta época, precisamente, los cómics de Peter David te daban buen guión, que era algo que decías, ey, y además te daban también a Hulk mamadísimo con armas enormes y balas. O sea, era como un, ¿sabes? Un trato perfecto. En fin, vale, a ver, venga, vamos a hacer un poco de contexto. Rápido, muy rápido, ¿vale? Este Hulk, vosotros sabéis que Hulk cada cierto tiempo lo mutan, ¿vale? Para evitar que se estanque, esencialmente. Los guionistas deciden que quieren hacer que Hulk sea más grande, más gris, más verde, más pequeño, más débil, más inteligente, más tonto, más furioso, más rabioso, que solamente aparezca de noche, que solamente se ponga verde y grande cuando aparece una mujer atractiva cerca. No, eso no pasa, no, eso solamente, eso a Hulk no le pasa. Pero sabéis a lo que me refiero, ¿no? Vale, en este caso lo que decidió Peter David, el twist que le dio al personaje fue hacer que fuese algo así como el Hulk perfecto. Era el Hulk más inteligente que nunca, más fuerte que nunca, más grande que nunca, más verde que nunca, más irónico que nunca, más pasivo-agresivo que nunca, más líder que nunca, más... Era el Hulk, pues era como, joder, todo el potencial de Hulk al máximo. ¿Qué podemos hacer con este Hulk?
Bueno, hizo una enorme cantidad de cosas. Lo interesante es que Peter David, tiempo después, con el tiempo y construyéndolo, haría una cosa muy interesante, que sería destruir a este Hulk. O sea, lo construye, hace que llegue a su máximo nivel, y desde ahí como que le va deconstruyendo y le va haciendo cosas muy interesantes. Pero bueno, eso sería muy posteriormente. X-Factor, de esta colección ya hemos hablado anteriormente. Esta es una colección que heredó Peter David después de un crossover. ¿Vale? Qué raro, ¿verdad? Los mutantes, los crossovers, qué cosa más rara, ¿verdad? Concretamente fue la saga de la Isla Muir, si no recuerdo mal, que lo que hace es reconfigurar todas las colecciones de mutantes, pues encuadrando diferentes equipos de personajes en las colecciones, ¿no? A Peter David le cae la colección de X-Factor, que hasta aquel entonces había sido la colección ocupada por los personajes de los X-Men originales, y Peter David hace lo que nadie esperaba. En la época del drama mutante, en la época de la acción mutante, en la época de todas esas cosas, hace una colección en la cual los guiones elaborados, la comedia y el humor básicamente se impone. Y funciona, se convierte básicamente en la colección alternativa. X-Force era la colección de la acción adolescente. X-Men, la X-Men de Jim Lee, se convirtió en la colección de las poses de tías buenas, tíos musculosos, páginas espectaculares, acción muy dramática y tal. Vale. La otra colección de los X-Men, Uncanny X-Men, se convirtió en una colección también espectacular, pero como con un toque un poquito más clásico. Poquito también, era Wes Portacho que dibujaba, así que tampoco nos íbamos muy lejos, pero bueno. Wolverine dibujada por... siempre me sale decir Mark Teixeira, no era Mark Teixeira, Mark Silvestri. Pues era posiblemente la más redonda a nivel de colección de mutante, ¿vale? Ya hemos hablado de ella, volveré a hablar de ella aquí en el canal. Una colección de un perfil muy clásico, pero bueno, muy bien dibujada, muy bien guionizada por Larry Hama. Y Excalibur iba a su bola. Era otra cosa, que estaba a su bola completamente. Y vendían como churros, eso sí. Tenían la cosa en común de que las colecciones de mutantes vendían a lo bestia. En este caso, ¿qué es lo interesante? Que Factor X es un grupo que trabaja para el gobierno. Son algo así como el grupo mutante oficial del gobierno que trabaja pues en operaciones dentro de una agencia de mutantes y asuntos internacionales y bla 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 bla, ¿vale? Y Hulk, aquí en esta época, tremendísimo quilombo, ha sido reclutado por una especie como de... se llaman el Panteón, son una especie como de grupo de superhéroes que se saca de la manga Peter David, se los inventa, es reclutado de repente por un misterioso grupo que opera en la sombra y tal, y esencialmente son un grupo que... a ver, ¿cómo decirlo? La idea que proponen es intervenir en los conflictos. Somos superhéroes, pero nosotros intervenimos decididamente en los conflictos internacionales, poniendo la acción donde los demás ponen las palabras. Nosotros no somos propaganda, somos acción y prevención. Nosotros somos terroristas. Sí, un poco. Es un grupo así como... sí, como medio revolucionario, ¿sabes? Es en plan, pues se plantan en los conflictos y hacen el bien porque consideran que ellos son el bien y que han venido a hacer que el mundo pues esté mejor. Vale, entonces tenemos por una parte una especie como de grupo paramilitar justiciero, que es el grupo de Hulk. Son una especie como de liberadores barra... ¿sabéis? Son revolucionarios. ¿Veis? Ya nos estamos metiendo en conflictos. Y luego tenemos a un grupo oficial, que son los Factor X, que están más relacionados con la política. Bien, empezamos con la historia, venga. Nos estamos yendo a una especie como de... le llaman Transvaal. A ver, como sabréis, en este tipo de cómics no se pueden poner a decir nombres literales de países, ni mucho menos hablar de nombres literales de políticos. Así que aquí se inventan un país que se llama Transvaal, que es un país civilizado, que tiene una historia dilatada y entre su gente tienen poetas, profetas que dejaron huella en este, ¿vale? Huella en este mundo, y no, evidentemente nos están hablando de la zona de Irak, de Kuwait, sí, de Irán también, nos están hablando de esa zona, evidentemente. Y bueno, en este caso es un Irak. Yo diría que esto es Irak o Irán, ¿no? Sería un poco el rollo. Y vale, pues tenemos tremenda página doble. Nos hablan de que hay un conflicto bélico y no sé qué, no sé cuánto, pero de repente aparecen estos personajes que ya conocimos, porque estos, si no me equivoco, no sé si los inventa John Byrne, no sé si son creación suya, me parece que se llaman los Mandroides, y vienen a ser una especie como de tanques, ¿no? Tanques de Estados Unidos, Arsenal. Lo mismo que está pasando en Ucrania y en Rusia, o está pasando en Israel con determinados tipos de misiles para hacer bombardeos especiales y tal. Estados Unidos cede Arsenal. Pues en este caso ceden personajes mamadísimos, robots puestos de esteroides. Y vale, pues aparecen ahí y están masacrando a soldados, están destruyendo tanques.
Por suerte no vemos sangre, ni vemos muertos, ni vemos heridos, ni vemos nada, porque ya sabéis que estos cómics pues no son para adultos y aunque te estén hablando de guerra, pues no se atreven o no pueden mostrar cosas especialmente explícitas. Vale, esto que veis aquí es el ejército, esa especie de pseudo ejército que son el Panteón. ¿Cómo lo sabemos? Porque tienen esta especie de logotipo que es una mano que llevan encima. Lo cual es muy terrorista, es muy Hydra, ¿no? En realidad es como muy ahí, tiene un puntillo ahí. Y plano ocular. Tremendo plano ocular en tu cara, aparece el culo verde del futuro. Y con estas manos empezamos a entender. A ver, el chiste que se genera. Peter David era todo chistes aquí. Es que había un tanque, ¿vale? Hay un tanque que lo destruyen, uno de estos personajes, uno de estos armaduras, lo destruye con sus balas y tal. Y el tremendo cañón, pues se cae al suelo, no puede levantarlo ni utilizarlo, ¿no? Y entonces aparece Hulk en primer plano, con sus manotas verdes, y arregla el cañón, toca 4 botones, hace un poco de bullshit tecnológico. Y en la siguiente página, pasamos la página, nos encontramos, Dios, a los años 90. Los años 90 siempre se ha dicho que era una época, el término que se suele usar es Big Guns, que a la gente le ponía, no sé por qué, tío, a la gente le ponían las armas grandes. Si salían armas y eran gigantescas, ilógicas, anormales, anti todo, si eran anti todo, pues era como digo, que a la gente le molaba. Si ponías un personaje con cinturones de balas y un cañón más grande que, pues eso, más grande que él, pues gusta, eso gusta. Y de hecho, fijaos en Hulk con unas zapatillas de conejito. Esto es una broma interna. Vale, como veréis, muchos disparos. Del Keon dibuja que te cagas. Ya sabéis, del Keon, pues eso, ya os he hablado de él, el de Pete. Aquí el tío estaba ya a tope, el tío como dibujante. Esta colección daba gusto verla, la verdad. Y bueno, chom, disparos, bichos que mueren, todo está... Vale. Vemos que dentro de los robots, pues que hay soldados que salen de ahí y dicen, buf, somos soldados de Saddam Hussein. Esencialmente es que le llaman, hay un líder militar que le conoceremos un poco más adelante, que se llama aquí el Farnok Dan, le llaman así. Se inventan un nombre, pero esencialmente es Saddam Hussein o es cualquiera. Podéis decir que es el presidente, entre comillas presidente, el líder de Irán o llamadlo como queráis. Bueno, pues eso, que los de Hulk están luchando en esa guerra, ¿ok? Y Hulk está muy enfadado y dice hasta la vista baby, referencia a Terminator, y pega tiros. Voy a pasar páginas porque si no esto no se acaba jamás. Y bueno, y de repente cambiamos, fijaos, cambiamos del terreno de guerra a los lujos fastuosos con una mujer neumática. Sí, es lo que toca porque es una bailarina del vientre, quiero decir, o sea, es literalmente, ¿no? ¿Vale? Y nos encontramos este tipo que veis aquí, al cual, por cierto, le han... A ver, creo que no es tan necesariamente mal, pero bueno, fijaos el tono que le han puesto de piel. Esto supongo que lo hicieron para evitar problemas, para no meterse en demasiado follón. Le podían haber hecho la piel un poquitín más oscura o un poco más gris y ya hubiese sido un poco más cercano a la realidad, ¿no? Este es el famoso líder que os decía antes, llamado Farnok Dan, que se atribuye a sí mismo ser la voz del pueblo, ser la voz de Dios, ser el representante de la tierra, pues de una deidad y todas estas cosas, ¿no? Vemos que está hablando con representantes de la CIA. Nosotros hacemos representantes de la CIA, representantes del gobierno de Estados Unidos. Sí, efectivamente, vemos que tienen un tipo de alianza en la cual vemos que tienen un intercambio básicamente de servicios. No sé de hecho si se menciona concretamente en la propia historia, lo estoy leyendo mientras hablamos. Pero bueno, esencialmente lo que nos están diciendo es que vale, yo soy el típico dictador, ¿vale? Que te sirvo como una forma de tener una estabilidad política, entre comillas, en una zona conflictiva. Y seguro que petróleo también. Y seguro que tengo algo que tú sacas. Esto creo que no se menciona en el cómic, pero bueno, no hubiese estado mal. Y a cambio, pues la CIA pues tiene como relaciones con nosotros. Se supone que controlan que no tengamos un plan de armas nucleares. Y bueno, también se dice básicamente entre líneas que este tipo es un déspota y un idiota. Y que no cae bien al tipo de la CIA, pero bueno. Mirad a Hulk, cómo revienta tanques. No todo es política en la vida, amigos. No todo tiene por qué ser quilombo internacional. No todo tiene por qué ser referencias. Mirad, también hay manos verdes que arrancan miembros de robot, chispas, rayos, destrucción. Mirad, hay un... pues eso. Pero como veréis, tampoco se cargan a la gente, en principio. En principio. A ver, los mandroides estos son un recurso bastante utilizado en la colección de Hulk. Anteriormente, los que hemos leído esta colección ya nos lo conocemos bien. Pero bueno, también sirve para que aparezcan miembros, como os había dicho antes, el Panteón era una especie como de grupo de superhéroes o algo así que se inventaron. Todos tienen más o menos sus armas, sus poderes, son prácticamente inmortales también. Este es Ulises, si no me equivoco.
A ver, eran personajes que estaban muy bien porque Peter David era muy bueno creando dinámicas como si fuese prácticamente una sitcom de televisión, haciendo que los diálogos tuviesen mucho peso, que hubiese bromas, que se mantuviesen entre diferentes personajes, dinámicas. El tío, la verdad es que escribía cómics como si escribiese un show de televisión, un buen show de televisión. Es una de las cosas más meritorias que tiene Peter David. Y aquí, peculiarmente, en estos pocos años, en el 91, 92, 93, en esta época, para entendernos, de Hulk, el tío estaba cada vez metiéndose en temas más polémicos. Hay una historia que tiene sobre, por ejemplo, una persona que pilla sida y que va a morir, por ejemplo. Una historia socialmente durísima. Otra historia sobre una persona a la cual han condenado a la pena de muerte y que no es culpable. Super spoiler acabo de hacer. Otra historia sobre un niño que va a nacer en Israel, que han visto en el futuro que se va a convertir en una desgracia, y que se anticipan para intentar, o sea, de repente historias súper macabras y además con un punto de crítica social, de crítica política, de que el tío estaba muy a tope. El tío estaba utilizando la colección de una manera muy a tope, ¿no? Bueno, Rick Jones con su camiseta de Metallica. ¿Por qué? Porque estamos en 1992 y en el 92 Metallica eran la shit. A ver, recordemos, la época del álbum negro. O sea, esta es la época en la cual hasta tu prima, ¿vale? Hasta tu prima, que iba a clase de gimnasia, conocía Metallica, le gustaba Metallica, había escuchado las baladas y les gustaban. Y bueno, están charlan de política, hemos venido aquí a este lugar a liberar este sitio y imponer los valores americanos de justicia, democracia, liberalismo y soldados que mueren diciendo vamos a enfrentarnos a los infieles. Y sí, vale, pasamos páginas, venga. Bueno, como veréis, hay bastante ahí entre líneas. Se nos sigue insistiendo mucho en el concepto de que el tirano, pues que es un tío muy pagado de sí mismo, y están hablando entre ellos. El tipo de la CIA está diciendo, nos han llegado informes de que ha llegado un ejército liderado por Hulk. Hulk es un personaje que se escapa del poder político. Es un poco la gracia que tiene esto. Hulk representa un poco ese perfil del superhéroe o del personaje superheroico que no está relacionado directamente con un gobierno, con un país, sino que es un poco factor caótico, ¿no? O entre comillas, un factor de libertad. Y el tío de la CIA, el tío del gobierno, dice, tenemos un problema porque este personaje, este tío que se nos echa encima, realmente es complicado. Así que bueno, vamos a pedir ayuda. Saddam Hussein dice, ¿qué tipo de ayuda? ¿Me vas a mandar a los Youngblood acaso? No, porque los Youngblood se cargaron a Saddam Hussein en el número 1. Porque lo hemos leído de Youngblood. Porque lo hemos leído, lo sabemos. Pero en cambio, a falta de Youngblood, te vamos a mandar a los X Factor, que son una colección que sirve para el humor, sirve para la acción, sirve para el drama, sirve para el romance, escalada. Vale, venga, continuamos con el siguiente número. Bueno, y aquí obviamente es donde ya en la portada, en el número 2, aquí en España se publicó, por cierto, dentro de una colección llamada Series Limitadas, que utilizaban para publicar, evidentemente, series limitadas. Muy bien, porque la colección de Hulk en esa época no se vendía en España. Se intentó vender primero con Iron Man, haciendo una colección conjunta, después con esta serie limitada, después con tomos recopilatorios de grandes sagas Marvel, después con otras series limitadas. ¿Por qué? Pues porque estas colecciones, en serio, en los años 90, las colecciones de personajes clásicos, como os decía antes, de tipo Capitán América, Thor, no vendían. Es que no vendían en España. O sea, de hecho, Comics Forum, Planeta, en esta época hizo un esfuerzo brutal, en serio, con esta colección de Hulk, brutal, para conseguir publicarla, porque tenía una calidad increíble. Y la verdad es que, oye, joder, de una manera muy extraña, pero consiguieron publicarla de una manera prácticamente completa. La etapa de Peter David la consiguieron publicar casi entera. Yo diría, o entera, vamos, mirad los molares de Hulk. Bueno, Hulk está enfadado, Hulk está cabreado. Esta imagen la utilizarían para un videojuego, por cierto, de Hulk, si no recuerdo mal, porque es que es buenísimo el dibujo. En fin, Del Keown con esa influencia John Byrne on steroids que tiene, pues increíble, ¿no? Vale, están discutiendo de qué, de política. De política, sí, Rick Jones le dice, oye, igual esto que hemos venido a hacer aquí, igual estamos siendo como una especie de terroristas liberadores / revolucionarios. ¿No crees que tal vez se nos está yendo un poco de las manos esto de creernos superhéroes que hacen política? Y Hulk se enfada mucho y dice, al infierno con tu explicación, tendremos que hablar, estamos en un país que necesita liberación, son unos fanáticos religiosos que tienen un líder. ¿Qué te parece si conoces a un tipo de la región, hablas con él y te das cuenta de que necesitan ser liberados urgentemente? Vale, os lo cuento muy rápido. Y mientras tanto, pues bueno, vale, en otro plano de la realidad, los X-Factor ya han llegado a Irak, ya sabéis, aquí a Transabal, y están conociendo al dictador, ¿no? El dictador pues se muestra muy seductor. Esta chica es Val Cooper, que es un poco, es
Es un clásico de Marvel. Es el enganche político. Es un miembro del grupo que es el líder político ejecutivo que hace de enganche, ¿no? Con el gobierno. Y es quien da el ok a las operaciones. Y bueno, el Farrokh Dan, como veréis, o sea, Saddam Hussein se pone ahí... Se pone jugón con ella, ¿sabes? Se pone ahí como playmaker. Se pone player. Le dice, oh, qué hermosa eres. Y bueno, poco a poco va saludando a las chicas del grupo y tal. Y bueno, pues que sí, el humor de Peter David. Vale, aquí se ponen a hablar, presentaciones, tendrán que enfrentarse a Hulk. Mirad que bien dibuja del Keun. Este tipo se llama Strongman, fortachón. ¿Su poder cuál es? Recibir hostias y convertirlas en hostias. Es hostiaman. Vale, vale, pasamos páginas. Venga, que sí, ya vale. Esta operación que estás viendo en esta pantalla no la entiendo ni yo, porque soy solamente puntos y rectas, pero debe ser muy táctico y debe ser muy normal. Al fin y al cabo nosotros tenemos la preparación para hacer operaciones militares muy tácticas, y no las tenemos. Somos solamente pseudo superhéroes jugando a ser militares, y aquí estamos hablando de la libertad y la democracia. Tal vez es algo que se nos ha negado porque este país fue grande en el pasado, pero el integrismo religioso y la imposición de una ley marcial apoyada en los petrodólares nos llevó a la opresión. Bla 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 bla. Pasamos páginas. Y entonces en medio de todo esto aparece Hulk diciendo, ay, ¿qué tal estáis? Mirad qué cañón tan grande tengo. Vale, sí, cañones, disparan. Mira cómo disparan, Vale, armas, destrucción. Esto era la hostia. Esta es la época, lo veías y es que era como, yes, quiero disparos, quiero acción. Vale, hay un momento en el cual gasean la zona, o sea, aparecen armas, básicamente armas norteamericanas bombardeando la zona, y se ve que están masacrando a sus propios militares, el fuego amigo famoso. De hecho lo dice, Hulk dice, estáis lanzando bombas que se cargan a vuestros propios militares. Pero soy Hulk, soy verde. Mira qué bien dibuja del que una vez más, Vale, como veréis, joder, hay mucho rollo militar, Bueno, en medio de Hulk enfrentándose a aviones, de repente le lanzan un rayo que genera circunferencias. Y decimos, espera, ¿un rayo que genera circunferencias? Esto solamente puede ser. Sí, que han llegado los X-Factor con sus uniformes ahí corporativos. Os voy a decir, esta colección no está porque estamos con Hulk, pero se entiende, la colección de estos personajes, crema, O sea, soy fan de esta época. Y después además es que Peter David volvería 2 veces más a la colección, dando 2 twists ahí, 2 cambios a la colección súper interesantes. Esto se leía solo. Estas 2 colecciones se leían, en serio, en la época se leían solas. Bueno, que sí, aparece el grupo. Oye, que venimos de parte del gobierno de los Estados Unidos, ríndete. Hulk, te estás metiendo en operaciones internacionales en un país lejísimos de Estados Unidos. No sabemos ni nosotros qué hacemos en este cómic. Nos estamos metiendo en un follón y en un quilombo totalmente innecesario. Hulk dice, ya lo sé, pero se trata de vender cómics, vamos a pelear. Vamos a comparar nuestras fuerzas. Vamos a reflejarnos los unos a los otros. Vamos a lanzarnos bromas pasivo-agresivas. Mientras... fijaos en esta viñeta. Estamos viendo a Saddam Hussein tantear los músculos nalgarios, ¿vale? Los músculos glúteos máximas de Val Cooper, sí. Y esta le suelta una bofetada, le dice, maldito dictador profético de país petrodolárico, no me toques, cerdo, vale. Bueno, se van a cargar al amigo que había hecho Rick Jones. Este amigo, recurso perfecto para que Rick Jones empatizase con el pueblo de Irak, pues se lo cargan, ¿vale? En la batalla, y eso a Rick Jones le hace tener mucha determinación. Aquí son emociones, ¿sabéis la cosa? Vale, Hulk se sigue enfrentando a Factor X. Caos, a ver, el poder de Caos es enfadarse y lanzar rayos de tremenda potencia, ¿vale? Concentrar super rayos de potencia. Y el poder de Hulk es ser Hulk, ¿vale? Entonces hay un momento en el cual dicen, a ver quién es el más macho, y todo explota. Vale, sí. Vale. Y vale, ahora es cuando llegamos, como os había dicho antes, creo que os lo he dicho. Este pseudo crossover solamente ocupa un número de X-Factor. Vale, ¿qué tenemos en este número de X-Factor? Portada de Larry Stroman. Larry Stroman era el dibujante regular de esta colección. De hecho, durante no muchos números, 10 números o así, fue un poco el que le dio el tono gráfico a esta colección. Y es un tío que es odiado y amado. Había algunos que decían que era terrible, que qué manera de dibujar un cómic de superhéroes es ese y demás. Y luego había un sector también de gente, un poco al estilo de lo que pasó con Bill Sienkiewicz durante un tiempo, que decían, joder, este tío tiene un estilazo. Este tío tiene un estilazo, que vale, que hace personajes grotescos,
que los personajes no son, pues eso, que no son clásicos personajes de cómic, que diseña demasiado las páginas, que a veces es confuso porque le gusta darse lujos geométricos innecesarios, pero es un tío con un estilo muy peculiar, un tío con un estilazo. A mí me encanta Stroman, a mí me encanta. Por fin, no es para todo el mundo, pero a mí me encanta. La cosa está en que, vista la portada, tú decías, a ver, Dale Keown en Hulk, Larry Stroman en X Factor. Esto va a ser un choque de trenes a nivel gráfico brutal. Son dos colecciones con dos dibujantes con una personalidad de la hostia. ¿Y qué nos encontramos al pasar la página? Que este número en particular, supongo que por problemas de fechas de entregas, lo dibuja Tom Raney y Kevin West. Tom Raney es un dibujante con mucha influencia de Michael Golden, que lo hizo bastante bien en años posteriores. Acabó dibujando en Image Comics, en Stormwatch y en Wetworks y tal. A mí me gusta como dibujante, pero aquí es desastroso. O sea, no es que sea desastroso Tom Raney necesariamente, pero es que el bajón gráfico que tiene este número, sobre todo la segunda parte, que la dibuja otro dibujante, o sea, es súper mediocre. O sea, recordemos que estamos en esos primeros años 90, en los cuales todas las colecciones tienen dibujantes bombásticos, y justo este número, que es el que pertenece al crossover, a nivel gráfico es regulero. Bueno, a nivel de historia, es como, realmente cuenta una especie como de anécdota, pero que sirve para mostrar otro punto de vista. Eso lo hace muy bien Peter David aquí. En el número 2 hay un momento muy tonto, en el cual se están enfrentando X Factor y Hulk, en el cual Wolfsbane, Loba Venenosa, ese personaje curioso que es una chica que se convierte en mujer lobo, que es muy religiosa, pero que se supone que ese lobo salvaje refleja su contradicción. A ver si aparece por aquí. Vale, aquí, como veréis, en dos viñetas súper intrascendentes de la pelea, se ve que la chica lobo le salta encima a Hulk, y Hulk simplemente la agarra con su mano y le lanza, le dice, lárgate por ahí. Le llama Fifi, ¿vale? Fifi es un nombre de perro. Venga, perrito, largo. La villa y largo. Es Hulk, es el fucking Hulk, puede hacer esas cosas, bien. Lo que nos encontramos en la siguiente historia es que Wolfsbane ha sido lanzada, pues vete a saber cómo de lejos, por un Hulk pues que no mide su fuerza y está inconsciente básicamente, y es encontrada por una pareja, ¿vale? Después nos enteramos que son hermanos, pero bueno, por una pareja de civiles de Irak. Aquí, como veréis, el colorista no se anda con tonterías y no disimula el concepto de que son personajes, evidentemente, de la zona geográfica y étnica en la que viven, ¿vale? O sea, no pasa nada porque la gente salga con el color de piel que le toca. Bien, vemos que el grupo X Factor, después de la pelea desastrosa contra Hulk y de que todo haya explotado, están buscando a su líder, Alex, que ha explotado, recordemos, con una tremenda explosión de furiosa energía. Y también están buscando a Wolfsbane. Mientras tanto se encuentran con personajes del panteón terriblemente mal dibujados. Y bueno, esto nos lleva a la verdadera situación del cómic, que es que Loba Venenosa, Wolfsbane, acaba... A partir de aquí, Loba Venenosa todo el rato, acaba siendo secuestrada. Por su aspecto físico la toman por un demonio. Esto sirve para que Peter David nos hable de que esta es una sociedad tremendamente, pues eso, supersticiosa, ¿no? Religiosa, temerosa de una religión que les tiene sometidos, que es meterse en un lío tremendo. Jamás se atreverían en Marvel Comics a día de hoy a hacer algo así. Esto es absolutamente inconcebible. Y bueno, se ponen a echarse cosas en cara. El personaje que aparece como un civil se pone a echarle en cara que es una mujer demonio, que representa los valores destructivos de América, pues ese libertarismo, las mujeres estáis desatadas, el pecado corre, pues eso, libre por las calles, y nosotros tenemos a un dictador fantástico que es el Hijo de Dios y que habla por él en nuestra tierra y que vela por el futuro y demás. Curiosamente se nos habla de que se acerca Val Cooper con románticas intenciones, ¿vale? En principio Val Cooper pretende hablar con él porque empieza a darse cuenta de que hay cosas raras en esta guerra y que están abusando de los recursos. Vale, Panteón se sigue enfrentando a los de Hulk. Esto me lo voy a saltar porque no quiero, es que el vídeo va a ser eterno. Lo importante de todo esto, ¿vale?, es que Peter David va tensando la cuerda, ¿vale? Poco a poco vemos que Loba Venenosa se está liberando de sus cuerdas, pero sigue hablando con los personajes. Se nos muestra que la mujer está absolutamente sometida al hombre. Aquí le está poniendo un vaso de vino. El tipo está hablando diciendo, joder, venís a este país, lo voy a leer literalmente, venís a este país despreciando nuestra cultura, intentando imponernos vuestras ideas. No sabéis nada de nosotros, pero nos miráis por encima del hombro. Vale. En fin.
Y aquí pues el tipo está pues soltando las virtudes de su sociedad patriarcal, religiosa, tremenda. Bueno, el caso está en que en un momento dado Loa Venenosa se libera, cosa que podía hacer desde el principio, sospecho, y se larga, y hay un momento ahí de tremenda tensión en la cual se ve que el tipo está a punto de matarla, ¿vale? Cuando ella está todavía terminando de quitarse las últimas cuerdas, y la mujer, que había estado silenciosa y callada, le da un botellazo al hombre, lo deja inconsciente y libera a la mujer diciendo: oye, lo siento, no todos somos así, este tipo, mi hermano se ha vuelto loco, se ha vuelto un integrista, pero perdónalo, no es una mala persona, solamente le han adoctrinado y está loco. Y aquí viene pues el plot twist moral, ¿no? Que es el de que, bueno, Loa Venenosa se distrae y nos encontramos al tipo que ha matado a la mujer con el cuchillo. El tipo está diciendo: no quería matarla, la maté porque había que hacerlo. Y bueno, eso hace que Loa Venenosa pues se ponga un poco loca y acabe diciendo: acabo de hacer algo horrible y terrible, hemos venido a una tierra solamente para descubrir que está llena de peligrosos integristas, y me acabo de cargar a una persona que se ha cargado a otra persona, y ¿qué demonios está pasando aquí? Sí, Peter David. Nos vamos con el último capítulo del vídeo. Va a quedar largo este vídeo, pero a ver, vamos a hacerlo por Peter. Además es que esta historia es interesante, joder. Esta historia además es que es concreta y condensa muy bien esos riesgos que estaba tomando, ¿no? Vale, bueno, spoiler, mirad esta portada, ¿eh? No esta de Dragon Ball. Esta no, esta. Bueno, descubrimos que Chaos, después de esa tremenda explosión de energía, está amarrado en un plan muy militar a unas cosas. Vale, y está hablando con Saddam Hussein. Saddam Hussein le está diciendo: oh, ¿sabes qué sucede? Que es que debido a Estados Unidos y otras, en fin, potencias internacionales, no tenemos armas nucleares. Pero ¿sabes qué puede servirnos como un arma nuclear? Tú, atado a un misil. Os he hecho un spoiler, pero la portada, chicos, la portada ya estaba, ¿eh? Te vamos a utilizar como si fueses una cabeza nuclear. Lo cual nos lleva directamente a Irán. Esto es la misma mierda. Y bueno, en un momento dado, pues eso, el tipo chasquea sus dedos y aparece Val Cooper, ligerísima de ropa, drogada hasta el culo, y empezamos a decir: tal vez este dictador no sea tan bueno como parecía. Y encima aparece Hulk y dice: jajaja, tengo un arma, tengo fuerza, tengo de todo. Vale, aquí entre líneas se nos da a entender que Val Cooper, pues que digamos que se ha convertido un poco en un personaje sumiso ante Saddam Hussein. Puede haber sucedido algo entre las viñetas, no se comenta ni se muestra evidentemente de una manera explícita, aunque pues cualquier cerebro mínimamente inteligente e imaginativo sabe que ha habido pimienta, ha habido sal, ¿vale? Bien, el tipo de la CIA dice: oye, ¿qué has hecho? Has pillado una ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos y la has convertido en una figura sexual drogada. ¿Qué estás haciendo? Y Saddam Hussein lo mata. Encima es que el tipo es negro, entonces es como ya el dios, es el dios, es el máximo de quilombo, ¿sabes? Vale, como veréis la acción se está desatando aquí. Seguimos con guerras, con batallas, el panteón sigue atacando a gente, pero el cabrón de Peter David decide que la verdadera batalla, donde quiere que esté la chicha, donde quiere que esté el asunto, es en la conversación que tiene Chaos, que está atado aquí, aparentemente una pared, luego ya sabemos que es un misil, y Hulk que le dice: oye, si te libero me vas a lanzar rayos y vas a volver a explotar y va a ser terrible. ¿Por qué no hablamos sobre lo que estamos haciendo en este país? Y Chaos le dice: oye, eso que estás haciendo no es oficial, estás intentando derrocar gobiernos, sois unos terroristas, os estáis tomando la justicia por vuestra mano. Y Hulk le dice: vosotros sois solamente unos vendidos que estáis trabajando para nuestro gobierno, que está aquí solamente por el dinero, por el petróleo, la influencia internacional y por geoestrategia. Y el otro le dice: pero tú eres solamente un tipo verde que golpea a gente, ¿y qué te parece si me liberas y arreglamos esto de una manera diplomática? Vale. Y vale, y los lectores estamos diciendo: ¿en serio? ¿De verdad? Sí que nos distraen con un poquito de acción en segundo plano, pero es acción de... pues eso, para que no parezca que es un manifiesto político, ¿sabes? Vale. También descubrimos algunos personajes. Este es Prometeo, personaje interesante que tampoco sale mucho en esta época de Hulk, pero es interesante, ¿eh? Conduce una especie como de coche supersónico. Este es Strongman cabreado, lo que le pasa cuando recibe demasiados golpes. Vale, pero como ves, esto es como trama muy secundaria, ¿no? Vale, en un momento dado
las cosas salen mal. Vemos que en la batalla básicamente le dicen a Saddam Hussein que su ejército se está rindiendo porque todo su estrategia, que no era una estrategia, pero bueno, ha sido al infierno. Y Saddam Hussein dice: lancen las cabezas nucleares. No tenemos cabezas nucleares. Entonces lanzada a un misil con caos atado y que explote todo. Pero es que ya para terminar, aquí es cuando la cosa se pone ya... Vemos que ha amarrado a civiles a los misiles. O sea, hay misiles con o sea, que es como ya en plan de... se te ha ido un poco... No te hacía falta llevarlo a un nivel tan exagerado, ¿no? De prototipo de malo de petromonarquía, en fin. Vale, que sí, que lanzan misiles, lanzan cabezas pseudonucleares para destruir con civiles amarrados, y solamente la conjunción de poderes de Hulk y Factor X podrá hacer que se salven algunos. Y en medio de todo esto, claro, evidentemente esto que acaba de suceder acaba de dar la excusa argumental perfecta para que Saddam Hussein de repente se encuentre con Hulk delante y Hulk diga: vamos a hacer una cosa. Estás detenido. Vamos a hacer una cosa. Te vamos a sacar a las calles, te vamos a poner delante de tu pueblo y vamos a dejar que tu pueblo te juzgue. Y nosotros decimos: bueno, pues entendemos que si es un super dictador y hace que el pueblo esté terriblemente mal y demás, pasará el tipo de justicia. Le harán un Mussolini, ¿no? No, el tipo se pone a hablar diciendo: soy el hijo de Dios, vosotros sabéis que yo soy vuestro líder, vuestro amado líder, soy el mejor y demás. Y vemos que todo el pueblo se arrodilla ante él, lo cual, por el momento, de primeras parece como que hay una tremenda derrota, ¿no? Hulk, de hecho, lo dice, uff, es que esto no nos está saliendo bien. Total, que esto genera las risas de Saddam Hussein, que dice: yes, me he pasado por la... No, bueno, he tenido como asistenta personal a una responsable política de Washington, pseudo bombardeado nuclearmente mi propia población, abusado de todos, y entonces le disparan. Y decimos: oye, pues yo qué sé, habrá una facción rebelde de su propio ejército que se habrá cargado al líder. Claro, aquí es donde, para mi gusto, aquí la historia hace un patinazo bestial. A ver, que tampoco es un patinazo que ofenda, ¿no? Pero es un patinazo desde un punto de vista adulto bestial. Porque es cierto que cuando tienes un tirano, un dictador así, en una sociedad tan poco estructurada a nivel de poder como pueda ser la de Irak o la de un país pseudo Irak, pues lo primero que sucede en cuanto matas al tirano y al líder es que empieza a haber guerras intestinas y la gente se empieza a matar entre sí. Es un clásico. Pero aquí, por el contrario, lo que pasa es que la gente se queda mirando y dice: no, vale, que se han cargado a Saddam Hussein, pues nada. Pues nada, no ha pasado nada, no ha pasado nada. Aparece un tipo, Ulises del Panteón, que les da una charla en inglés. Sí, les da una charla en inglés, les dice: mirad, el sol brilla, el aire huele a libertad, vuestro Dios aún os ama, no ha pasado nada. Lo dice en inglés. Entonces imagino que los iraquíes estarán diciendo: ¿de qué está hablando este pelirrojo? O sea, evidentemente, aquí lo lógico es que empezase una guerra civil de niveles monumentales, ¿no? Lo peor es que descubrimos, como final catártico, cuando se aleja esta especie de armadura, el mandroide y tal, que el que estaba dentro era Rick Jones. Rick Jones, antiguo ayudante del Capitán Marvel, del Capitán América, pues básicamente es Random Man, es el secundario perfecto. Y era él el que se ha cargado a un personaje de Hulk, un personaje de Marvel muy querido, se ha cargado a un dictador de una petromonarquía bastante relevante dentro de una zona con un equilibrio geopolítico complicado. Peter David, te has metido en un quilombo sensacional. Y mirad a Hulk como acaba así diciendo: ¿qué estamos haciendo, joder? ¿En qué nos hemos convertido? Sí. Así es como termina. Y decimos: ¿en serio? Hulk, por Dios. En el siguiente número, ¿qué nos encontramos? Al destructor nocturno, trillador nocturno. Esto era un poco una manera de sobrevivir a tanto caos. De esta, igual hago vídeo algún día, será un vídeo más corto porque este dará pie a un poco más de humor, yo creo, ¿no? Pero bueno, esto es una noventada bastante potente. En fin, esta historia, ya os digo, interesante. El cruce, el uso de lo que representa los personajes, la historia, la relevancia que tenía, lo cercano que era en el tiempo. También el concepto de las opiniones que tienen desde Estados Unidos, que ya sabéis que, joder, en Estados Unidos que están muy aislados. Están muy aislados, o sea, es lo que tiene. Viven muy lejos, tío, de todos estos conflictos. Viven muy lejos de Rusia, viven muy lejos. Entonces, todo lo que opinan y todo lo que perciben, lo perciben con los medios de comunicación. Eso, y más ahora en la etapa de YouTube, es complicado, como mínimo es complicado, ¿no? Y en esta época, pues por ese aspecto es interesante ver ahí a un Peter David que, bueno, a veces patina,
es imposible que no patine, pero también muestra puntos de vista muy diferentes, contrastándose entre sí, intenta no ser demasiado violento o realista a veces para, yo que sé, entendiendo que le van a leer adolescentes, ¿no? Y que tampoco pretende adoctrinar a nadie. Está bien, o sea, es un esfuerzo, es valiente. Es un esfuerzo muy valiente y yo creo que este cómic, como toda esta época de Peter David en Hulk, sin duda, merece la pena ser leída. En fin, yo esto lo leí hace muchísimos años. Este tomo lo leí hace muchísimos años y, joder, le tengo ahí mucho aprecio. Muy buena lectura. Una lectura Marvel que últimamente, por cierto, estoy haciendo muchos vídeos de superhéroes. Que siempre he hecho muchos vídeos, lo sé, pero joder, me gustaría a ver si un día me animo y pongo un poco más español, europeo, algo por el estilo. Ahí es donde digo, admito sugerencias. En la caja de comentarios me puedes decir si te ha gustado, si no te ha gustado, si lo he hecho bien, si lo he hecho mal, si tienes sugerencias para un futuro, si sientes cosas importantes, si piensas que esta historia no se ajusta a la realidad, si piensas por el contrario que es un reflejo de algo que pasó, si el traje de este tipo te da miedo, ponme en los comentarios, que ya sabes que es el lugar donde hay interacción y eso es lo mejor. Así como el me gusta es bueno, el no me gusta es malo, como el terrorismo es malo, ya lo sabes. Suscríbete, por Dios, lo digo siempre, por alegrarme la vida nada más, un poco, que a mí, yo qué sé, me asomo al canal, le voy a recargar la página, tal, no sé qué, miro de vez en cuando que hay uno o dos más y digo, ¡hey! Esto hay gente a la que le está gustando. Joder, va a resultar que este canal tiene, ¿sabes? Que tiene futuro. En fin, y creo que ya está, comparte. Seguro que hay, yo qué sé, seguro que hay algún interesado en conflictos bélicos tratados de maneras pop y a veces poco afortunadas que quiere leer este cómic, ¿no? Dos palabras para despedirnos. Quilombo internacional. Quilombo internacional, amigos. Venga, nos vemos.